Y vamos a dar lectura a los versículos del 9 al 11 de Filipenses capítulo 2, que dice así: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos habla de la exaltación de Jesucristo. La exaltación de Jesucristo es el resultado y la respuesta a la humillación de Jesucristo o su encarnación, de la cual hablamos la semana pasada en los versículos del 5 al 8. Vimos que Jesucristo descendió de la gloria del cielo a esta tierra, se humilló a sí mismo, dejando su gloria celestial, se identificó con los hombres, sufrió el maltrato y el rechazo humano, y finalmente se hizo obediente hasta la muerte, y no solamente muerte, sino muerte de cruz. Por tanto, dice el versículo 9, que Dios le exaltó hasta lo sumo. Cristo se había humillado hasta lo sumo, ahora el Padre lo exalta hasta lo sumo. Dios respondió a la encarnación de Jesús, su Hijo, de esta manera. De la humillación, entonces, pasamos a la exaltación. Es muy probable que los versículos del 9 al 11 de Filipenses capítulo 2 formaran o fueran parte de un himno de la iglesia primitiva. Ciertamente el tema esencial de la fe cristiana se encuentra encerrado en esta porción de la Escritura, el sufrimiento y posteriormente la exaltación del siervo de Jehová o Mesías, tema que ya se señalaba en las profecías del Antiguo Testamento. Y la iglesia había adoptado esta porción de la Escritura como un tema, como un lema de alabanza al Señor. En referencia a esto, Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Aún en el Antiguo Testamento los profetas sabían que el Mesías iba a sufrir, pero después de ese sufrimiento, de esa humillación, vendría también la exaltación que Pedro le llama las glorias que seguirían. Cristo iba a sufrir, ser humillado, pero a esto seguirían glorias venideras. En otras palabras, la humillación del Mesías sería el antecedente de su exaltación. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 2, que debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y después agrega esta frase muy interesante: quien por el gozo puesto delante de él, soportó ¿qué? La cruz. Dice, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, Jesucristo soportó la cruz y toda la humillación que lo llevó a ese lugar, el paso más bajo de su humillación, al cual nos referimos la semana pasada, por el gozo venidero. Y ese gozo venidero, por supuesto, es la exaltación del Señor. En esta ilustración del Señor, nosotros como creyentes tenemos un ejemplo práctico de cómo nuestra vida cristiana se debe conducir. Ustedes recuerdan que esta sección comienza en el versículo 5, donde nos dice Pablo que haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿Cuál actitud? La actitud de humillarse para ser exaltado. A eso se refiere. Recuerden que el capítulo 2 comienza con un llamado a la unidad entre los creyentes. El versículo 2, por ejemplo, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En los versículos 2, 3 y 4 nos dice que la unidad en la iglesia, entre hermanos,
es el resultado de la humildad. Cuando considero a otros como más importantes que yo, buscando el bien de otros antes que el mío propio, independientemente de la virtud que un hermano en Cristo tenga o no tenga, sin tener en cuenta si me tratan bien o me tratan mal. Está hablando de la unidad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a la unidad? Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, quien se humilló y fue exaltado. La implicación es obvia y la conclusión práctica es que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Dios siempre bendice al que se humilla. Y por supuesto, como resultado, la Iglesia experimenta unidad cuando hay humildad, humillación entre los hermanos. Esta es la enseñanza práctica para nosotros. El camino hacia la bendición de Dios comienza con una actitud de humildad, demostrada, ejemplificada a través de la persona de nuestro Señor Jesús. Este es un principio que se enseña en muchos pasajes del Nuevo Testamento. El Señor Jesús, por ejemplo, hablando a sus discípulos en Mateo 23:11, dice, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ¿qué? Ensalzado. En otras palabras, la forma de ser grande en el reino de Dios es volviéndose servidor, haciéndose humilde. En Lucas capítulo 14, versículo 7, enseñando este principio, el Señor Jesús se dirige a los que venían a un banquete y les dice lo siguiente. Les advierte cómo escogían los lugares de honor, diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de los que se sientan a la mesa contigo. Y otra vez agrega el principio, porque todo aquel que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Este es un principio inviolable en el Nuevo Testamento. ¿Busca ser reconocido? No lo hagas. Deja, dice el Señor Jesús, que otros te reconozcan. Puede suceder que este afán por ser reconocido aún tome lugar o se dé entre líderes religiosos. Y obviamente sucedía entre los fariseos cuando el Señor Jesús nos dice, por ejemplo, en el Lucas capítulo 18, que 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Se acuerdan? Uno de ellos era un fariseo y el otro era un publicano, un recaudador de impuestos. Y el fariseo puesto de pie, dice el Señor, que oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que pecador. Os digo, dice el Señor, que él descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Otra vez. Santiago reitera el principio diciendo en el capítulo 4, versículo 10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Pedro enseña lo mismo, 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Aquí tenemos un principio bíblico entonces que se repite una y otra vez por boca del Señor Jesucristo, o los labios del Señor Jesús, por el apóstol Pablo, por el apóstol Santiago y Pedro. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será, ¿qué? Humillado. Entonces comenzamos a entender la importancia de la humillación ejemplificada por nuestro Señor Jesús
como una aplicación práctica a nosotros los creyentes? Si el Espíritu Santo se toma el tiempo de decirnos una y otra vez y repetirnos un principio como este, es obvio que es de tremenda importancia para la salud de la Iglesia, que nosotros lo adoptemos como nuestra práctica también. Dios ensalza y honra a los humildes y rechaza, rebaja, humilla a los soberbios. Es un principio inalterable. La Biblia lo enseña y la experiencia nos lo demuestra. ¿Cuántas veces hemos visto y conocido individuos, aún en el ministerio, que han buscado a toda costa de ser primeros, de ser vistos, se han afanado por ser reconocidos, lucharon por lograr la primera plana, el honor, y terminaron siendo humillados? Un líder cristiano soberbio, por supuesto, viola el primer principio de lo que bíblicamente significa ser líder. El Señor Jesús, que el primero o el mayor va a ser el ¿qué? El servidor de todos. Un líder cristiano no es uno que se ensoberbece, sino al contrario es uno que es humilde, es uno que sirve, calladamente, detrás del frente, de lo que es la luz y el ruido. No puede tener un líder cristiano un ministerio bendecido por Dios si es una persona soberbia. Debe ser siervo. El mayor de vosotros será vuestro servidor. ¿Saben qué? Es bueno y saludable de vez en cuando reflexionar y tratar de evaluar lo que nos motiva en el ministerio. Estoy hablando a cada uno de ustedes. Estoy hablando a mí mismo. ¿Qué nos motiva en el servicio cristiano? Y si descubrimos orgullo, soberbia, confesemos esto inmediatamente y busquemos servir sin pensar en recibir elogios. Pablo nos dice acá en el pasaje que estamos estudiando, nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás. Dios promete exaltar a todo aquel que se humilla, así como exaltó a su Hijo después de su humillación. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a examinar el pasaje de la exaltación de Jesucristo, y lo estudiaremos bajo 4 puntos. 2 de ellos cubriremos esta mañana y los que siguen el próximo día del Señor. El primer punto que queremos considerar es la fuente u origen de la exaltación de Cristo. El versículo 9 nos dice que Dios Padre es quien exaltó a Jesucristo. Nos dice que Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Noten que el versículo 9 comienza con la frasecita por lo cual. Esto nos indica que está conectado a los versículos que anteceden, los versículos 5 al 8. Porque Cristo se humilló, entonces Dios le exaltó. La humillación de Jesucristo y la exaltación de Jesucristo están íntimamente ligadas. No existe una sin la otra. Lo mismo nosotros. Porque Cristo se humilló hasta la muerte, Dios ahora lo exalta hasta lo sumo. Hasta lo sumo. La palabra exaltar es la traducción de un verbo en griego que es huperupsao. Es un verbo. ¿Por qué lo digo? Porque contiene una preposición muy interesante. La palabra es una combinación de una palabra más una preposición que es huper, de donde sacamos palabras castellanas tales como super o hiper. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que el Señor Jesús fue súper exaltado, hiper exaltado, por eso la traducción lo exaltó hasta lo sumo. Entonces Dios exalta al Señor Jesús hasta lo sumo, porque el Señor Jesús ya se había humillado hasta lo sumo. ¿En qué forma exaltó el Padre al Señor Jesús? ¿Cómo podemos entender esto? Algunos pasajes en el Nuevo Testamento nos ayudan a entender el significado de la exaltación. Hechos capítulo 2, versículo 32, dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, estoy leyendo el versículo 33, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Según este pasaje, parte de la exaltación incluye la resurrección de Jesucristo. Fue exaltado a través de su resurrección. Y nos dice acá que Él fue puesto a la diestra del Padre, lo cual nos indica que parte de su exaltación es un lugar privilegiado de coronación a la diestra del Padre, lo cual indica autoridad, dominio, potestad, soberanía. Con respecto a esta resurrección y coronación, Pablo dice en Efesios 1:20, hablando del poder que resucitó al Señor Jesús, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo otro principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces Cristo fue exaltado a través de su resurrección y su ascensión, de lo cual habla, por ejemplo, Hebreos 4:14. Su ascensión, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Aquí el autor de Hebreos nos está hablando de la ascensión de Jesucristo, traspasó, trascendió los cielos. Entonces Jesús fue exaltado a través de su resurrección, su ascensión y su coronación a la diestra del Padre. Algo más, ¿qué está haciendo hoy el Señor Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué función cumple? ¿Qué es parte también de su exaltación? Jesucristo, según varios pasajes de la Biblia, pero Romanos 8:34 nos dice que está a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Quién es el que condena? Hace la pregunta Pablo. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún. El que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Ven? Cristo resucitó, ascendió, fue coronado a la diestra del Padre y hoy el Señor Jesús está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote, función entre paréntesis que Él no tenía antes de su humillación. Hebreos 7:25 nos dice el autor de Hebreos que Jesús es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces la exaltación de Jesucristo incluyó resurrección, ascensión, coronación y ahora su intercesión. Estos fueron los pasos ascendentes del Señor Jesús hacia su exaltación, en contraste a los pasos descendentes, los cuales vimos la semana pasada en su humillación. Dios le exaltó sobremanera. La fuente de esa exaltación, el origen de esa exaltación es Dios Padre. Algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo es que Jesucristo, quien ya era Dios, tenía que ser exaltado? Siendo Dios ya estaba en una posición de exaltación. Pero recuerden que Cristo cuando se humilló, vimos la vez pasada, dejó a un lado su gloria celestial. Dejó todo lo que antes poseía y nos dice, Juan nos recuerda en la oración intercesora del Señor, capítulo 17 de Juan, el versículo 5 dice, ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesucristo dejó esa gloria, se humanó y ahora la va a recibir otra vez. Cristo sin duda fue exaltado recibiendo otra vez la gloria que ya gozaba con su Padre desde la eternidad, pero como estamos observando, Cristo en su exaltación recibió aún más de lo que tenía antes. Hubieron más privilegios y derechos que Jesús recibió después de su encarnación. Cristo ahora se convierte en el Dios hombre. Jesucristo no gozaba de esa característica antes. Ahora Jesucristo es el Dios
hombre. Claramente algo que el Señor Jesús no poseía antes de su encarnación era su humanidad. Él regresó a su gloria celestial, dice A.T. Robertson, como el Hijo del Hombre, además del Hijo de Dios. Hijo de hombre, Hijo de Dios, y es exaltado. Sin duda su humanidad no se hubiera convertido en nuestro sustituto, llevando nuestros pecados en la cruz. Él nunca pudiera haber sido sumo sacerdote e interceder por nosotros si no fuera por su identificación con nuestros sufrimientos y tentaciones. El autor de Hebreos nos dice que Él fue tentado y experimentó sufrimiento como cada uno de nosotros lo experimentamos, con una gran diferencia, que no pecó. Y por esa razón pudo resucitar, ascender y ser ahora nuestro sumo sacerdote. Pagó por nuestros pecados e intercede por nuestras flaquezas. Entonces es claro que la exaltación de Jesucristo no se refiere a su naturaleza divina, que ya la poseía, o lugar eterno en la Trinidad, que ya lo tenía, sino en el hecho de que, habiéndose humillado, se identificó con los hombres para redimirlos y ahora goza el privilegio y derecho de interceder por ellos como el Dios hombre, Jesucristo hecho hombre. Y por supuesto Jesucristo tiene un lugar único y exaltado después de su encarnación. Entonces la fuente de su exaltación es Dios, quien le exaltó hasta lo sumo, pero quiero que notemos otro punto en esta mañana. El nombre de su exaltación, el nombre de su exaltación. Versículo 9 nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En griego la frase un nombre realmente tiene el artículo definido que debería traducirse, le dio el nombre que es sobre todo nombre. Solo puede haber un nombre que califique en esta descripción, el nombre. Hebreos 1:4, refiriéndose al nombre exaltado de Jesús hoy, dice que siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. El nombre que Jesucristo recibe indica rango superior a todos, en su naturaleza es superior a todos Jesús. Su nombre no es comparativo, sino superlativo. Es un nombre por encima de todo nombre. Y nos dice aquí el pasaje que Dios le dio a su Hijo el nombre. Ahora, ¿qué es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Ha habido diferentes opiniones entre los teólogos y comentaristas bíblicos en cuanto a qué exactamente es el nombre sobre todo nombre. Algunos dicen que el nombre es Jesús y se refieren al versículo 10 para probar esa posición. Por ejemplo, dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero ¿saben qué? Este no es un nuevo nombre que el Señor recibe en su exaltación. El Señor Jesús ya tenía el nombre Jesús. ¿Cuándo? Cuando nació. En su encarnación, nos dice Mateo 1:21, que llamarás su nombre Jesús, Yahshua, Salvador, o Jehová salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Era el nombre que él ya tenía. No dice aquí que ante el nombre Jesús se dobla toda rodilla, sino para que en el nombre de Jesús, es un modo genitivo en griego que indica pertenencia. ¿Cuál era el nombre que pertenecía a Jesús? ¿Qué nombre le dio el Padre en su exaltación? El nombre Jesús, entre paréntesis, no hacía que la gente se doblegara ante Él. ¿Saben ustedes? El nombre Jesús, ya lo dijimos en el pasado, era un nombre muy común. Era el nombre que hoy traducimos Josué. Muchos Jesús, muchos Josués. Entonces, ante ese nombre no es que el mundo se va a doblegar. El nombre es Señor, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo o está citando un pasaje en Isaías, capítulo 45, donde leemos en el versículo 21 lo siguiente, Isaías 45, declarad
y presentad vuestro caso. Así que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor, con mayúscula? ¿No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador? ¿No hay ninguno fuera de mí? Volveos a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro como yo. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y acá el que habla es Jehová, el Señor. Este pasaje está hablando del Señor y está hablando de la soberanía absoluta de Dios. Está hablando de su señorío. Ante el Dios soberano es que toda rodilla se va a doblar. Entonces Pablo toma este pasaje en Isaías y el nombre ante el cual se doblará toda rodilla no es Jesús, sino Señor. Señor. Cuando nos referimos a Jesucristo, entonces nos dirigimos a aquel que es el Señor. El nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre habla de deidad, por supuesto, pero también habla de poder, de dominio, de control, de potestad. Por esta razón, la confesión básica de la primera iglesia, de los primeros cristianos, este es el primer credo cristiano, es que Jesucristo es el Señor. Y es su curios. Esta es la esencia de la fe cristiana, reconocer y postrarnos ante el señorío del Señor Jesús. Por eso es ridículo usar la expresión, como algunos la usan, de hacer Cristo o hacer a Jesús el Señor de mi vida. ¿Qué es eso de hacer a Cristo el Señor de tu vida? Ni tú, escucha, ni tú ni yo hacemos a Jesús Señor. ¿Entienden? Dios hizo a Jesús Señor. Nosotros simplemente reconocemos el hecho de que Él es el Señor. Cuando fuimos salvados y recibimos a Jesucristo, lo recibimos a Él por todo lo que Él es. Él es Salvador y Él es Señor. Y por supuesto podríamos agregar, Él es Rey, Él es Todopoderoso, Él es el único, etcétera, etcétera. Cristo no puede ser dividido en partes. No lo recibimos como Salvador en un momento y más tarde, posterior a nuestra experiencia de salvación, le hacemos Señor de nuestra vida. Eso es ridículo. Un artículo en una revista cristiana que leí esta semana dice lo siguiente, escuche, es imperativo confiar en Cristo como Salvador personal y nacer de nuevo. Hasta ahí está bien. Pero esta es la primera decisión, dice el autor. La decisión de confiar en Él como Salvador y después hacerlo Señor de nuestra vida son decisiones separadas y distintas. Fin de la cita. Francamente, hago la pregunta. Piense, ¿dónde se enseña esto en el Nuevo Testamento? ¿De qué pasajes podemos extraer este concepto? De que hacemos a Cristo nuestro Salvador y posteriormente nos rendimos y lo hacemos Señor. ¿Qué es lo que este escritor está diciendo? ¿Acaso Jesús se hace Señor cuando le damos permiso? Este artículo revela un pobre y deficiente concepto de lo que significa el señorío de Cristo. Escuchen, no hay duda, y esto hay que aclararlo, no hay duda que a medida que crecemos en nuestro peregrinaje con el Señor, en nuestro caminar cristiano, entendemos mejor las implicaciones de la decisión que tomamos cuando fuimos salvados. Crecemos en el conocimiento y nos damos cuenta de algunas cosas más tarde que no reconocimos al principio. Cuando esto sucede, cuando fuimos salvos, aprendemos a hacer, o a medida que crecemos en Él, mejor dicho, aprendemos a crecer, aprendemos a ser obedientes, somos más sensibles a áreas de nuestra vida que el Señor tiene que controlar, aprendemos a vivir en mayor santidad, etc. Pero esto es muy distinto de decir que hacemos a Jesús Señor.
Es incorrecto decir que le hacemos Señor de nuestra vida. Nosotros no le hacemos Señor nada. Jesús es el Señor. Y cuando le aceptamos, nos rendimos ante Él por todo lo que Él es, Salvador, Señor y todo lo que viene en el paquete. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y nos postramos ante Él. Recuerden cuando Pedro predicó su primer sermón allá en capítulo 2 de Hechos. ¿Ustedes recuerdan el primer sermón? 3,000 almas se entregaron a Cristo. Dice el apóstol, y sucederá, en el versículo 21, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es este Señor? Bueno, el versículo 36 nos dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ven? Yo no le hago Señor. Él es Señor. Dios le hizo Señor. En el mismo libro de Hechos leemos la pregunta fundamental que toda persona se debe hacer. El carcelero de Filipos, ustedes recuerdan, se acerca a Pablo y a Silas, desesperado, y hace esta pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser, qué? Salvo. La respuesta de ellos fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la respuesta es, cree en Jesús, quien es el Señor Jesucristo. Jesucristo es Señor. Ahora sí, por cierto, en el libro de los Hechos se hace referencia a Jesucristo como Señor 92 veces. Y 2 veces como Salvador. En el libro de Hechos. En el Nuevo Testamento Jesucristo es llamado Señor no menos de 747 veces. 747 veces. Entonces, la centralidad del señorío de Cristo en la proclamación del Evangelio en todo el Nuevo Testamento es indiscutible. Tal vez lo que estamos tratando de decir es que tengamos cuidado en la presentación del Evangelio, que no presentamos a un Jesucristo liviano, un Jesucristo que no tiene la exaltación ni el reconocimiento que el Nuevo Testamento le da. Jesucristo es Señor y nos postramos ante ese señorío cuando le aceptamos como Salvador. En Romanos capítulo 10, Pablo escribe que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. El versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, siempre debemos recordar el hecho de que Él es el Señor. Ese es el nombre sobre todo nombre. Señor, Dios, Jehová, soberano. Esa es parte de su exaltación. El nombre que es sobre todo nombre. Ante ese nombre, dice Pablo, toda lengua confesará y se postrará. Jesucristo es el Señor. Por supuesto, Él ya era Señor antes de que Él recibiera este nombre oficial de Señor. Tomás, el apóstol, aquel que dudaba de que Cristo hubiera resucitado, cuando el Señor se presenta delante de él, Tomás inmediatamente se postra ante Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Pero después de su exaltación, Jesucristo recibe de manera oficial y formal el nombre Señor, que Dios el Padre le da. Algunos han tratado de decir que la palabra Señor se refiere exclusivamente a su deidad y no a su autoridad y soberanía. Bueno, esto es una explicación simpática, porque desde el momento que decimos que Jesucristo es Dios, automáticamente estamos aceptando el hecho de que Él es soberano y Él es el que domina, Él es el que controla. Él es Señor. Si Él es Dios, entonces tiene el derecho de mandar
Absolutamente, ¿sí o no? Por supuesto. La palabra curios, de donde sacamos la palabra, o traducimos la palabra Señor en castellano, se usaba en el mundo griego para referirse a gobernantes. Por ejemplo, en el mundo romano, el César era el Señor. Así le llamaban. Señor César, en el sentido de poder, control, dominio, autoridad. Era el emperador. La palabra griega curios en el Nuevo Testamento se usa para traducir la palabra Yahweh, que viene del Antiguo Testamento, que es la transliteración en nuestro idioma, Jehová. Yahweh era el nombre personal de Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista teológico, el término Señor en el Nuevo Testamento se refiere a uno que está en control, a uno que está a cargo, a alguien quien es supremo. Y obviamente, aplicado al Señor Jesucristo, al Dios hombre. Este es el título y nombre de su exaltación. El Señor Jesucristo. ¿Y ante quién? Tarde o temprano, toda lengua confesará y toda rodilla se postrará. Y es mi oración que cada uno de ustedes le reconozcan como Señor voluntariamente hoy, antes de que sea demasiado tarde. ¿Saben qué? Todos van a reconocer eso algún día. Pero es mejor, obviamente, mucho mejor reconocerle ahora como Señor y no más tarde, cuando seremos condenados por Él. No de manera forzada, sino hacerlo hoy voluntariamente. Bueno, una vez más, antes de entrar a participar de los elementos de la cena, hemos sido confrontados con la palabra de Dios. Y Él demanda siempre una respuesta, que escuchamos su palabra. Precioso ver cómo el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios y toca fibras de nuestra vida para sensibilizarnos y ayudarnos a cambiar. Este es el proceso de santificación. Es interesante cómo después de cada sermón alguien se acerca y me dice algo, cómo el Señor le habló a través de esto. No era un punto principal, pero el Señor usó ese punto para tocar esa fibra, ese corazón, y le ayudó a ese individuo a responder al Señor en una manera positiva. Y es lo que estamos haciendo ahora. Quisiera que tomáramos unos breves momentos para examinarnos y con los rostros inclinados y en un espíritu de reflexión, quiero que pensemos en la exaltación del Señor Jesús, lo que esto significa para nosotros. Señor Jesucristo, te reconocemos como nuestro Señor y soberano. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo un nombre que es sobre todo nombre, ante quien hoy nos postramos voluntariamente. Señor, si hay una persona que todavía no te conoce, pedimos que hoy esa persona reconozca a Cristo como su Señor y su Salvador. Gracias por habernos enseñado hoy acerca de la exaltación de nuestro Señor. Él se humilló para redimirnos y tú la exaltaste. Y como consecuencia de esa exaltación, hoy está a tu diestra, Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Qué precioso es saber esto. Señor, afirmamos tu soberanía sobre nuestras vidas. Y Señor, quisiéramos confesar, decirte, Señor, perdónanos cuando a menudo actuamos como si fuéramos independientes de ese señorío. Tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro Señor. Así como aprendimos en tu ejemplo, ayúdanos a ser humildes de corazón. Y como resultado de eso, Señor, tú nos prometes que seremos exaltados. Quita de nosotros todo orgullo, Señor, lo cual tú odias. Nos postramos ante ti y te confesamos como el Señor Jesucristo. Jesucristo es Señor. En su nombre elevamos esta oración. Amén.